Llegamos a Cuba y justamente saliendo del aeropuerto se encuentran unos buses que te llevan a la zona hotelera por tan solo $5 americanos. Y aquí inicia la aventura en Cuba. Mira, tenemos el bus para nosotros solitos, aquí en La Habana. Lo que van para La Habana, lo que es La Habana Vieja, le dice. Ajá. Vamos aquí dentro del bus camino al hotel. Nos vamos a hospedar en el hotel Neptuno Tritón. Y bueno, son los primeros minutos aquí en Cuba. Está todo muy bonito. Nos acabamos de subir en un bus y lo tenemos prácticamente para nosotros solos. Y bueno, chato. Muy bien, gracias a Dios. Tú me das la bienvenida a mí a Cuba y yo te lo doy a ti. Bienvenido a Cuba, Bienvenido a La Habana. a Cuba, a La Habana. Y así se ven las avenidas a los alrededores del aeropuerto. Y se me descargó el teléfono, así que no pude grabar más, pero esta es la vista que tenemos en la habitación que rentamos acá en el Hotel Neptuno. Y quiero que vean la vista tan bonita. Esto es lo primero que estamos viendo. Los autos allí pasando, muy poca gente la verdad. Y miren qué vehículo tan hermoso. Luego nos adentraremos a conocer más y vamos a hacer un room tour por la habitación del hotel. Chicos, sean bienvenidos a mi habitación de hotel. Vamos a cerrar la puerta porque nos dijeron que la deberíamos mantener cerrada. Y bueno, vamos a iniciar. Aquí a mi mano izquierda tenemos el baño. Se ve así antiguo todo, pero está muy limpio. Mira, nos dejaron papel, nos dejaron jabón. Aquí está el lavamanos, está bajando suficiente agua. Aquí vemos la taza, la poceta. Y podemos observar aquí lo que es ahora sí que la parte de la regadera y el techo. Aquí vemos que falta una parte del techo, pero está muy bien la verdad. Y aquí nos conseguimos con el armario. Tenemos cobijas, colchas, la caja fuerte para guardar el dinero, el espejo. Está muy bien para arreglarnos. Y vean esto, la verdad está muy bonito. Tenemos dos camas matrimoniales para dormir así abiertos como estrellas de mar. Y tenemos aquí la televisión, nuestro equipaje, y nos dejan dos vasos. Y tenemos este refri, esta pequeña nevera de oficina que podemos comprar cosas y ponerlas allí a enfriar. Y lo más bonito de este lugar, bueno, también vemos que tenemos las lámparas, todo está muy limpio, todo está muy bonito. El aire acondicionado es un aire así de ventana. Y tenemos la vista al mar, está bien pesada la puerta. Y salimos acá y miren qué bonita la vista que tenemos. Todo lo que es el mar Caribe está espectacular, aunque esta parte de la playa no es de arena, sino de rocas, pero es la parte de la playa que tenemos en el hotel. Y podemos observar la piscina, que en este momento la están limpiando, está en proceso de limpieza y de llenado, y ahí vamos a disfrutar de todo esto. Y allá a mi mano derecha podemos observar lo que es como un pequeño lugar nocturno que nos estaban diciendo las personas del hotel que vale la pena en la noche ir allá, que hay buena música, que hay buenos tragos y que muchas personas se reúnen allí a disfrutar de una noche acá en La Habana, Cuba. Mi nombre es Yasser Eduardo y estas son las primeras impresiones. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones porque se vienen muchos videos hermosos aquí en Cuba. Mi primera vez en Cuba. Y chicos, andamos aquí a las espaldas del hotel donde nos estamos quedando y mira qué bonito está esta parte. Y lo que les comentaba al inicio, no hay tanta arena, pero está muy bonito, sí se puede meter a nadar aquí con cuidado. Hay personas que se están ahora sí que bañando allí. Y bueno, esta parte es la primera parte del mar en la que estoy pisando. Mira qué bonito, el azul está súper genial. Así que bueno, vámonos a recorrer todo esto. Y ahí mira el restaurante, las personas allí sentadas. Qué bonito. Apenas es poco más del mediodía y ya está la gente arreglando todo para la vida nocturna en este lugar. Y las placas de Cuba me llaman mucho la atención, parecen brasileras y argentinas. Y bueno, ya se empieza a notar un poco los vientos porque se viene
un huracán acá en Cuba y vamos a aprovechar al máximo. Aquí podemos ver a los alrededores. Este puente divide lo que es como una zona residencial, un barrio de los grandes hoteles. Aquí podemos ver los vehículos de transporte y se comienza a notar la desigualdad a tan solamente unos metros de los grandes hoteles. Muchos de estos aún no están en función, están apenas construyéndolos. Y bueno, en estos lugares se hospedan muchos turistas que vienen a conocer la isla. Y aquí podemos observar los buses que hacen tour a los turistas, ¿verdad? Que venimos a la isla. Vamos a acercarnos un poco. Estos son algunos de los buses que traen a los turistas a los hoteles. Y bueno, siguiendo caminando por aquí podemos ver supermercados que se ven un poco antiguos. Tal vez no haya mucho dentro de los supermercados. Bueno, y aquí en Cuba a las 7 de la noche, 6 de la tarde comienzan a cerrar todos los locales. Y están estas esculturas aquí en lo que se llama el centro empresarial. Este centro empresarial sería como un centro comercial, pero mira, solo. Ya cayó la noche, esta primera noche acá en Cuba, y se viene el tornado, así que debemos resguardarnos. Quiero comentarles también que este hotel es con desayuno buffet, pero esto es solo lo que hay en el hotel y es porciones pequeñas. Ya estamos aquí organizando bolsas con ropa, medias, zapatos, algunas galletas, algunos refrescos, ropa para apoyar a varias personas acá en Cuba. Así que estas son de las primeras ayudas que vamos a hacer durante nuestra estadía. Bueno, pues estamos aquí, es la parte de las piscinas del hotel. Este edificio que ven aquí es el Neptuno y este es el Tritón. Ya la piscina está llena y aquí podemos ver el mar. Y algo que está súper loco, por así decirlo, es que ya hay un ciclón allí y hay alerta de ciclón. Se va a aproximar, pero no tocará tierra cubana. El ciclón estará pasando entre Cuba y Cancún. Aquí podemos observar. Bueno, pues en lo que comienza a llover me voy a meter un ratito a la piscina para disfrutarla. Y bueno, no hay tanta gente, la verdad es una lástima que no haya tanta gente, pero bueno, a disfrutar. Y bueno, chicos, entró el huracán, ahí se puede observar, y escuche cómo suena el aire. Justico. Wow. En Cuba, digo, con huracán, pero en Cuba. Bueno, este viaje ha sido una cosa pero tremenda. Las primeras impresiones, tenemos huracán, ciclón. Y así va iniciando. Salimos a caminar y entramos a este restaurante y al parecer todo está normal. La carta está llena de platillos, pero solamente hay un bistec de res que dicen que está un poco dura, los mismos del restaurante, y uno de cerdo. Nos cambiaron el dólar al peso cubano, a 300 pesos cubanos por dólar. Aparentemente el restaurante está muy bien, pero la verdad no hay nada. Llegas a preguntar y no hay cosas que estén vendiendo. Y bueno, nosotros pedimos solamente lo que había y quedaban estos dos platillos y fue lo que pedimos. Aquí observamos el de cerdo y el de carne. Eso era lo único que había y se vende agua. Aquí podemos ver lo que vamos a pagar, que son 1.570 pesos cubanos, recordando que nos cambiaron a 300 por cada dólar. Estamos esperando que se calme un poco el ciclón, que deje de llover y de hacer vientos tan fuertes
para poder por lo menos salir aquí a los alrededores y conocer un poco de esta zona que se llama Playa. Es una zona de grandes hoteles donde están las embajadas y se puede decir que parte de los ricos. Este es un hotel que está cruzando la calle del hotel de nosotros y podemos conseguir esta iglesia católica llamada San Cristóbal que está en este lugar. Está muy icónica, muy grande y a recorrer. Andamos aquí en la Quinta Avenida. Esta es la parte norte de La Habana, si no estoy equivocado. Y bueno, miren la iglesia y es como una zona así medio fresa, de clase alta. Hay muchas casas y es zona de embajadas. Así que vamos a dar un recorrido por esta realidad que también existe aquí en Cuba. Y les comentaba que esto es zona de embajadas. Aparentemente aquí no pasa nada. Se ve todo muy bonito. Aquí tenemos la embajada de la República de Yemen. Y podemos observar que a pesar de todo, hay carros Mercedes en la avenida. Se nota bastante la desigualdad. Así que poco a poco iremos viendo y observando con nuestros propios ojos todo lo que aquí sucede. Y seguimos viendo embajadas. Aquí podemos ver la embajada de Chipre, la bandera de la Unión Europea, y está todo muy tranquilo, no se ve tanta gente en las calles, pero sí logramos ver carros de último modelos y muy buenos carros a lo largo y ancho de toda esta avenida, que como les comento es una de las avenidas más pudientes de la clase alta cubana. La República de Cuba ha sido una nación que por décadas ha sido golpeada en lo social, económico y en todos los ámbitos. Se puede notar la desigualdad social y que muchos cubanos viven tal vez en la miseria y solo una gran minoría tiene la posibilidad de vivir bien en este país. Y si esto lo notamos aquí, ¿cómo será adentrarnos en lo que es el centro propio de la familia cubana? Y aquí por primera vez saldremos al centro de Cuba. El transporte público para el día de hoy está en 30 pesos cubanos, lo que quiere decir que con $1 que equivale a 300 pudiéramos pagar 10 pasajes de transporte público. Tal vez muy económico para nosotros, pero para el cubano de a pie tal vez no sea tan económico y accesible. Y con estas imágenes nos despedimos de este primer video y en los siguientes videos estaremos conociendo todo lo que es el centro de Cuba. Y nos despedimos con estas palabras: entendemos la historia, esta es la revolución.